Buenas tardes, hermanos. El tema que les voy a compartir en esta tarde lo he titulado Las tradiciones en la familia. Y quisiera empezar con una pregunta para que podamos ir reflexionando acerca de este tema. La pregunta es, ¿son buenas las tradiciones familiares? ¿Usted qué opina? ¿Son buenas? ¿Sí? Muy bien, pues de eso se va a tratar esta enseñanza. Las familias somos afectados dependiendo de nuestras tradiciones. Somos afectados para bien o para mal, dependiendo de las tradiciones que tengamos. Todos fuimos formados desde chicos, fuimos formados o deformados desde chicos según la tradición que tuvieron nuestros papás. Si nacimos en una familia cristiana, ¿cuántos de ustedes nacieron en una familia cristiana? ¿Pueden levantar su mano? Pues miren, algunos, pero creo que la gran mayoría no nació en una familia cristiana. Pero si tú naciste en una familia cristiana, pues puede ser que las tradiciones o las conductas que tenía tu familia, pues te ayudó. Pero si naciste en una familia que no es cristiana, pues muchas de nuestras tradiciones que tenían nuestros papás, pues en lugar de formarnos, nos deformaron muchas veces. Entonces, dependiendo del lugar donde fuimos educados, criados, son las tradiciones que nosotros adquirimos desde chicos y que muchas veces al llegar a la iglesia, a Cristo, seguimos cargándolas, seguimos arrastrándolas y nos afectan para bien o para mal. Ahora, es importante saber que no todas las tradiciones que recibimos de nuestros padres fueron tradiciones malas. Hay tradiciones que son buenas. Recuerdo alguna, por ejemplo, en la casa de mis papás, a las personas adultas se les trataba con de usted. ¿Alguien tiene esa tradición? Bueno, en mi caso fue algo muy común. Nunca tuteé a mi papá o a mi mamá, siempre era con mucho respeto. Sin embargo, ahora vemos a las nuevas generaciones que es fácil tutear, es fácil hablar como si fuéramos iguales. Ahora, no es que esté mal que actualmente muchas personas, muchos niños o adolescentes o jóvenes tuteen a los padres, no es que esté mal, pero todo eso son tradiciones, Por ejemplo, a mí se me complica decirle Chuy al pastor Chuy o Vicky a la pastora Vicky, pero por mis tradiciones, por la forma como fui criado, educado desde chico. Entonces, hay algunas tradiciones que no son malas en sí, pero hay otras que sí pueden llegar a ser malas, pueden llegar a afectarnos. En la Biblia encontramos también algunas tradiciones que son buenas y algunas tradiciones que son malas. Hay algunas tradiciones en la Biblia que no son malas. Por ejemplo, en la Biblia, en los tiempos del Señor Jesús, la gente se vestía con túnicas. ¿Sí ha visto películas? La Pasión de Cristo o alguna película en los tiempos de Jesús. La gente se vestía con túnicas. Ahora, ¿vestirse con túnicas es malo? No. Ahora, era una tradición que ellos tenían, pero que ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo. Ahora que Israel está en guerra con otras naciones, me ha tocado ver, por ejemplo, al presidente de Israel no vestido de túnica, está vestido con un traje. Es decir, que las tradiciones que ellos tenían han cambiado, así como también nuestras tradiciones van cambiando. Pero lo que quiero recalcar es que hay tradiciones que son buenas. Otro ejemplo de tradiciones que se ven en la Biblia es, por ejemplo, en la ciudad de Corinto,
En la Grecia antigua, las mujeres usaban velo. El uso del velo representaba pureza y era una costumbre local. O sea, no era una costumbre que la tenían todas las iglesias, nada más era una costumbre que los tenían allí los corintios. Y cuando Pablo aborda este tema, pues él no da como algo malo el uso del velo. Era una tradición que era muy local y que era una buena tradición. Ahora, cuando el evangelio llega a cualquier pueblo, a cualquier ciudad, siempre hay un cambio porque tanto la cultura como las tradiciones tienen defectos. Todas las culturas y todas las tradiciones tienen defectos porque solamente la palabra de Dios es la que no tiene defectos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay tradiciones que nosotros podemos tener arrastrando o traer arrastrando desde casa que no son malas, pero puede ser otras tradiciones que sí son malas. Ahora, esta enseñanza que les voy a compartir se va a tratar de las tradiciones, no las tradiciones religiosas, porque existen tradiciones religiosas, sino que se va a tratar de nuestra forma de vida como familia, como personas, que es afectada por este tipo de costumbres, ¿ok? Entonces, cuando el Señor Jesús vino a la tierra y empezó su ministerio, Él se enfrentó con un grupo que eran los fariseos, los escribas, los saduceos, que eran muy religiosos. Este grupo, los fariseos, tenían tradiciones buenas, pero también tenían muchas tradiciones que estaban mal. Y esas tradiciones estaban por encima de la palabra de Dios para ellos. O sea, las tradiciones de los fariseos estaban por encima de la palabra de Dios. Y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 7. Fíjense que el pueblo en el que el Señor Jesús nace es un pueblo que eran creyentes. O sea, Jesús, el Señor, no nació en un pueblo de incrédulos. Nació en un pueblo donde se suponía estaban guardando la palabra de Dios. Sin embargo, ellos eran personas que habían abandonado la palabra de Dios y que habían puesto por encima de la palabra de Dios sus tradiciones. Ellos adoptaron con el paso del tiempo muchas cosas que no eran de la Biblia o no formaban parte de la Biblia, pero que ellos le daban mucha más autoridad que los mismos mandamientos de Dios. Marcos capítulo 7, versículo 1, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Ahora la pregunta que pudiéramos hacer es, ¿dónde la Biblia condena el no lavarse las manos? Pero ellos las condenaban, dice aquí la palabra de Dios. Miren, algo típico que podemos observar en alguien que es muy tradicionalista es que por un lado son muy exigentes, pero por otro lado son muy permisivos. Una persona tradicionalista es muy celosa de sus tradiciones, pero por otro lado puede ser muy permisiva o muy permisivo. Le pueden dar poder a cosas o a actividades por el simple hecho de que así dijo el abuelito o así dijeron los antepasados, que era el caso de lo que estaba sucediendo aquí. Los antepasados de los fariseos y de los escribas habían diseñado una serie de reglas adicionales a la palabra de Dios, que era la tradición de ellos. Y miren, el agua que usaban para lavarse las manos, pues era un agua especial. ¿Cuántos se lavaron las manos hoy? Y pues su agua con la que se lava las manos, pues me imagino que no es muy especial, ¿verdad? Bueno, no falta alguien que tenga algunas costumbres
un poco raras, pues, que nada más se las lavan con agua purificada, por ejemplo, ¿no? Pero el agua que usaban los fariseos era un agua especial y se almacenaba en cántaros especiales. No debía, en estos cántaros especiales, no debía entrar ningún tipo de impureza o polvo, porque decían ellos que se contaminaba, pero era una contaminación no física, sino espiritual. Eso es algo importante a recalcar en este punto. Entonces ellos usaban un cántaro especial, un recipiente especial para que el agua con que ellos se lavaban no se contaminara ceremonialmente o espiritualmente. Y la forma como ellos se lavaban, cuando venían de las plazas o venían de trabajar o venían de algún lugar, es que en primer lugar echaban el agua, ponían las manos así como las tengo, con la punta de los dedos hacia arriba, y dejaban caer el agua hasta la muñeca. Y entonces se tallaban. También la forma como se tallaban era especial. ¿Recuerdan ustedes cómo nos enseñaron a lavarnos las manos ahora con el COVID? Hasta habían campañas de cómo lavártelas. Bueno, pero para ellos era mucho más que un COVID. Estaba en juego su alma, según ellos. Entonces, primero echaban agua así con los dedos hacia arriba y se lavaban las manos. La segunda vez echaban el agua desde la muñeca hacia abajo, para que el agua corriera de aquí hacia abajo. Y dice la Biblia que esto lo hacían muchas veces para que ellos no se contaminaran. Y esto era una tradición de ellos, y ellos estaban estaban condenando a los discípulos por no hacer eso. Era una forma especial en la que ellos se lavaban las manos. Dice el versículo 3, Marcos 7:3. Porque los fariseos y todos los judíos, fíjense cómo hay tradiciones que abarcan a toda una nación. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Vean cómo es que ellos eran muy celosos de sus tradiciones. Y nosotros como mexicanos tenemos ciertas tradiciones. Ahora, hay tradiciones que son inofensivas o que no están mal, pero hay otras que, como es el caso de estos hombres, violentan la palabra de Dios y que nosotros como cristianos no debemos de caer en eso. Todo esto no lo hacían por una limpieza física, sino por una limpieza espiritual. O sea, ellos estaban pensando, o ellos creían, según sus tradiciones, pensaban que con lavarse así las manos, ellos se purificaban. Ellos se purificaban espiritualmente. Dice el versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, ¿qué dice? No comen. Pero no por higiene. No por higiene, sino por cuestiones religiosas. Porque si fueron a la plaza seguramente tocaron algo o agarraron algo y ellos ya se contaminaron. De hecho, por ejemplo, si estaban cerca de alguna persona que ellos consideraban inmundo o pecadora, el simple polvo que le tocaba a la persona y le tocaba a ellos ya quedaban contaminados según ellos. Entonces, dice aquí, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y aquí lo que quiero recalcar, hermanos, es que ellos consideraban que sus tradiciones eran más importantes que la palabra de Dios. Eran más importantes que la palabra de Dios. Ahora, como se los vuelvo a repetir, quizás no todas las tradiciones que ellos tenían estaban mal, pero algunas sí estaban mal porque se anteponían, se sobreponían a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que nuestras tradiciones, las cosas que nosotros hagamos de forma común, no se sobrepongan a la palabra de Dios. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas,
¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? El cuestionamiento de los fariseos, si ellos lo hubieran hecho de una forma correcta, no está mal. Porque cuando alguien tiene dudas, pues no está mal cuestionar o preguntar. Ustedes podrían preguntar, a ver, ¿por qué aquí alabamos a Dios así? ¿Por qué aquí tenemos clase de niños? ¿Por qué aquí tenemos reuniones de jóvenes, reuniones de adolescentes? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué nos congregamos? O sea, hay cuestionamientos que pueden ser válidos, pero a veces las personas preguntan con motivaciones equivocadas, y esto era el caso de estos hombres. Ahora, si alguien le pregunta a usted el por qué hace lo que usted hace, pues es bueno que usted aproveche ese momento para poder compartir de su fe, para que usted pueda evangelizar, para que usted pueda testificar de Cristo. Oye, a ver, ¿por qué tú no te emborrachas? Si todos aquí se emborrachan o todos toman, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú eres un hombre fiel a tu esposa y todos los demás no son fieles? Pues ahí es donde tú debes de aprovechar y predicar. Pero lo que estaban haciendo estas personas no lo estaban haciendo de buena manera. Y cuando una persona te pregunta y no te pregunta de buena manera, pues a veces hasta responder es algo que no traerá mucho provecho. ¿Por qué? Porque hay personas que nada más preguntan con el fin de atacarte, no preguntan con el fin de aprender, con el fin de conocer más de Dios. Versículo 6. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor Jesús conocía el corazón de los fariseos, y el Señor Jesús sabía que el cuestionamiento que ellos estaban haciendo no era un cuestionamiento sano, un cuestionamiento correcto, no era un buen cuestionamiento, y Él los confronta con su actitud y con la vida doble que tenían. Les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra. Porque los fariseos eran personas que ellos se consideraban creyentes, y ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos del linaje de Abraham. Ellos no negaban al Señor, a Dios, pero no estaban obedeciéndolo de forma correcta, no lo hacían de corazón. Muchas de las tradiciones que ellos hacían, lo hacían de forma religiosa. Los fariseos no estaban de acuerdo con Jesús. Los fariseos atacaban a Jesús porque Jesús no guardó la tradición de los ancianos, pero Jesús sí guardó la palabra de Dios. Él cumplió la palabra de Dios de forma completa, pero las tradiciones no, porque habían algunas tradiciones que estaban estaban violentando la palabra de Dios. Dice el versículo 7: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. La forma como ellos querían honrar a Dios no era a la manera de Dios. Era como ellos pensaban o como los antepasados les habían dicho. Y nosotros tenemos que tener cuidado de esto, de no caer en esto, de realmente, si queremos honrar a Dios, lo debemos de hacer como a Dios le gusta, como Dios quiere que sea honrado. Porque algunas personas pueden tener buenas intenciones con sus tradiciones, pero si no lo hacen de acuerdo a la palabra de Dios, pues es algo en vano. Es algo en vano. Hay cosas que son que no tienen poder, no tienen validez. Versículo 8: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Miren, habían miles de tradiciones
que los judíos hacían y que no estaba en la palabra de Dios. Habían muchas tradiciones que violentaban la palabra de Dios, porque Dios nunca dio estos mandamientos. Dios no habló acerca de esto. Fue algo que ellos interpretaron mal y que ellos le empezaron a dar más poder que la misma palabra de Dios. Ellos hacían todas estas cosas para purificarse, pero no podían purificarse a través de esto. Y ellos dejaban a un lado la palabra de Dios por sus tradiciones. Ellos dejaban a un lado la palabra de Dios por sus tradiciones. Y esto es algo que nosotros, como cristianos, como creyentes, hermanos, no debemos de hacer. Podemos tener tradiciones, pero siempre la palabra de Dios debe de estar por encima de nuestras tradiciones. Estas tradiciones que ellos tenían los llevaban a la superstición. Fíjense, según algunos historiadores dicen que el que comía con las manos impuras estaba sujeto a los ataques de demonios. Es lo que ellos pensaban. Si ustedes hubieran vivido en ese tiempo y practicaran la tradición de los ancianos, ellos se tenían que lavar, porque si no se lavaban, o si usted no se lavaba, decían ellos, estaban bajo el poder de demonios. También decían que el descuidar el lavatorio de manos era exponerse a la pobreza y a la destrucción. O sea que si a ti te iba mal económicamente, te decían, oye, pero ¿te estás lavando las manos? ¿Estás cumpliendo con la tradición de los ancianos? Porque ellos les daban más poder que la palabra de Dios misma. Ahora, también decían, lo que se comían con las manos impuras era tan impuro como comer el excremento. Imagínate, si tú comías con las manos sin lavar, es como si estuvieras comiendo excremento. De ese tamaño estaba la tradición de estas personas. Fíjense, un rabino que omitió una vez la ceremonia del lavatorio fue excomulgado. Oye, no se lavó las manos. Imagínate cómo fue que ellos recibieron el evangelio. O cómo es que ellos se enfrentaron, ¿por qué no lo recibieron? Más bien, cómo ellos se enfrentaron al evangelio. Para ellos era algo ofensivo. Era algo muy fuerte, porque el ver comer a los discípulos sin lavarse las manos para ellos era algo muy fuerte. También dice otro comentarista que otro rabino que fue preso de los romanos usaba el agua que le daban para lavarse ritualmente antes que para beber. Entonces imagínate, le daban su porción de agua y en lugar de tomársela, él la usaba para lavarse las manos. De tal manera que él casi estaba por morir de deshidratación. A ese nivel estaban los fariseos. Versículo 9, vamos al versículo 9. Marcos 7, versículo 9. Le decían también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, muchas cosas. ¿Cuántos mandamientos estaban violando? Pues muchos. Las tradiciones que tenían los llevaban a desobedecer el mandamiento de Dios. Este versículo 11 en la Biblia en lenguaje sencillo dice de esta manera: sin embargo, ustedes enseñan que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres si les dice, no puedo ayudarles
porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. Otra versión dice, lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Entonces lo que estaban enseñando los fariseos era a desobedecer. Sus tradiciones los estaban llevando a desobedecer. Fíjense, yo vengo de un pueblo en el cual la tradición de ese pueblo es que el hijo menor se hace cargo de los papás. Ahora pregúnteme usted si yo soy el hijo menor. No soy el hijo menor, ya me libré. O sea, pudiera pensar así, ¿no? Pudiera decir, bueno, pues es que pues le toca a mi hermano Alfonso, él es el más chico. Pues Alfonsito, pues Dios te bendiga. Nuestra tradición dice que te toca a ti. ¿Usted cree que yo estaría haciendo lo correcto? Pues no. Pero son tradiciones que hay en México y así como esa hay muchas. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Ahora, ¿qué es más importante, la tradición o el mandamiento? El mandamiento de Dios. Esa es la tradición. Ahora, nosotros, al venir a la palabra de Dios, debemos de hacer las cosas que Dios nos manda, aun cuando nuestra tradición diga otra cosa. Entonces, como ahora yo también soy cristiano, al igual que mi hermano, pues vamos a atender a nuestros padres. La honra a nuestros padres no está condicionada tampoco a si fueron buenos padres o malos padres, porque a lo mejor tú tuviste buenos padres y para ti no va a ser difícil honrarlos hasta que ellos se mueran, pero quizá no tuviste buenos padres. Quizás tuviste padres que no te supieron guiar por el camino de Dios. Bueno, el mandamiento no está, no está condicionado a si te trataron bien o te trataron mal. Nuestro deber es honrar a nuestros padres como ellos hayan sido, como ellos nos hayan tratado. El mandamiento es honrar a nuestros padres. Así que el mandamiento está por encima de lo que ellos hagan o de la tradición que ustedes tengan. No sé cómo es en su caso, pero quizás también ustedes tienen una tradición. No, pues es que el que le queda la casa del papá y de la mamá es el que tiene que cuidarlos. Bueno, eso dice la tradición, pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que debemos de honrarlos. Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, es decir, que le pueda contaminar espiritualmente. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y versículo 17, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar espiritualmente? O sea, está hablando de la contaminación espiritual. Porque no entra al corazón, sino entra al vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los mandamientos. Todos los alimentos. ¿Por qué? Porque los judíos también tenían muchos animalitos que ellos no podían comer. Y el Señor Jesús está enseñando que se puede comer de todo podemos comer, dice aquí. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, porque ellos pensaban que comiendo ciertos alimentos se contaminaban espiritualmente y quedaban impuros. Entonces no nos contamina espiritualmente lo que comemos porque va al vientre y luego al baño. Nosotros debemos de tener cuidado de que nuestras tradiciones
y nuestra forma de vida no nos lleve a desobedecer al Señor. Tenemos que tener cuidado. Está bien que tengamos tradiciones, pero hasta el punto de que esas tradiciones no nos lleven a desobedecer al Señor. Hay tradiciones que están bien, pero hay otras que están mal. Cada familia tiene sus costumbres. Así que, independientemente de la costumbre que usted pueda tener, si la Biblia dice que honremos a nuestros padres, pues los debemos de honrar. Oye, pastor, pero mis papás no son cristianos. La Biblia no dice, si tus papás son creyentes, hónralos. No, la Biblia dice que debemos de honrarlos, y ese es el mandamiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra cultura y nuestras tradiciones no deben de ser nuestra norma de vida. ¿Por qué? Porque nuestras culturas o nuestra tradición está influenciada por este mundo. Está influenciada por la maldad de este mundo. Por lo tanto, como creyentes, hemos de dar prioridad a la palabra de Dios por encima de cualquier tradición. Miren qué dice Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar por todas las tradiciones de este mundo, por todas las filosofías, por las huecas sutilezas. Aquellas tradiciones que no violentan la palabra de Dios están bien, pero hay tradiciones que pueden violentar la palabra de Dios. Hay tradiciones que nos pueden llevar a desobedecer la palabra de Dios, los principios bíblicos. Miren, por ejemplo, la educación de nuestros hijos. ¿Cómo debe de ser la educación de nuestros hijos? Si tú naciste en un hogar cristiano y te educaron bien, con fundamentos bíblicos, pues está bien que sigas la tradición de tus papás. Pero si tus papás no eran cristianos, no debemos de tomar todo lo que vivimos ahí en casa. Esto es algo común porque a veces queremos educar a nuestros hijos como nosotros fuimos educados. Y no, muchas veces no está bien. ¿Por qué? Porque si la educación que nosotros recibimos no estuvo basada en la palabra de Dios, pues quizás hay muchas cosas que no hicieron bien nuestros papás con nosotros. La sociedad tiene métodos para educar. Ustedes pongan allí en el YouTube y pónganle cómo educar a un niño, ¿de qué edad les gusta? O cómo educar, usted ponga la edad de sus hijos allí. Cómo educar a un hijo de 12 años. Cómo educar a una niña de 3 años. Y entonces el buscador te va a desplegar una serie de videos que te van a sugerir cómo. Y la sociedad tiene métodos, pero muchos de esos métodos, la mayoría, por no decir todos, no se apegan a la palabra de Dios. No se apegan a la palabra de Dios. Pero también la forma como nos educaron nuestros padres muchas veces no se apega a la palabra de Dios. ¿Cómo lo disciplinaban a usted? ¿Qué usaban para disciplinarlo? A ver, alguien que hable fuerte. La chancla, con golpes, con gritos. Miren, hay papás que te trataban al tú por tú y te pegaban, te disciplinaban, según ellos, con mano limpia. Te daban unos golpes fuertes. Bueno, ¿eso es lo que manda la Biblia? No.
Miren, conocí a una persona, a un cristiano, que cuando sus hijos se portaban mal, estaban chiquitos, ¿qué creen que hacía? Los bañaba. ¿Alguien lo bañaron de chiquito cuando se portaba mal? ¿No? Bueno, pues es que a lo mejor acá son otras costumbres. O allá son costumbres muy especiales, muy locales, como el velo en Corinto, ¿no? Pero son prácticas que hace, pero no son prácticas bíblicas. La Biblia no dice que cuando tu hijo se porte mal, lo bañes. O que lo corras de la casa y tiene 4 años, ¿no? Te me vas de la casa, oye. No, pues no dice eso la Biblia. Pero es que a mí mi padre me enseñó así. ¿Qué está sucediendo ahí? Estás llevando tus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Pero por otro lado vemos otro sector de la población que está en contra de la disciplina. Búsquenlo en internet. ¿Es mala la disciplina a los hijos? Si ustedes lo buscan en internet les va a decir que sí, que es mala la disciplina a los hijos. Ellos dicen y argumentan que los niños se vuelven agresivos. Sacan toda una filosofía, huecas sutilezas, como la Biblia lo llama. Ellos dicen que estás enseñando a los niños a lastimar a alguien al que amas. Bueno, ellos pueden decir lo que quieran, ¿verdad? Hay libertad de expresión, pero nosotros, si somos cristianos, tenemos que irnos a qué dice la Biblia, porque la Biblia nos dice cómo educar a nuestros hijos. Pero puede ser que algún papá aquí pueda decir, bueno, la Biblia dice que hay que disciplinarle, pero yo creo que no. Puede ser, inclusive he llegado a escuchar a cristianos hablar de esa manera. ¿Quién tiene la razón? ¿Lo que el hermano o la hermana pueda pensar o lo que la Biblia dice? Entonces, lo que sucede es que el mundo no tiene fundamentos bíblicos, porque ciertamente nosotros no debemos de disciplinar a nuestros hijos enojados. Si veniste con tu esposo, dale así un pequeño. Con tu esposa, hoy, no disciplines a los hijos enojados. Hay formas, según la palabra de Dios, y son muchas enseñanzas que se pueden dar acerca de la educación de los hijos. Pero es bíblica la educación y la disciplina de los hijos. Otros se pueden ir a otro extremo. Otros pueden decir, bueno, es que mira, a mí mi papá, mi mamá me pegó hasta más no poder, y por eso yo no disciplino a mis hijos. Son fundamentos humanos. Pero estamos ante ustedes que son cristianos, somos cristianos. Y por ello debemos nosotros de buscar hacer la voluntad de Dios. Lo que deberíamos de hacer es, bueno, yo fui educado así, yo fui enseñado así, pero ¿qué dice la Biblia? Y cuando se casan y el hombre tiene una educación, una tradición, y la esposa tiene una educación o tiene otra tradición, ¿quién gana, el hombre o la mujer? Y no le disciplines, porque a mí mi papá, mi mamá no me disciplinó, ¿verdad? Lo que debemos de hacer es que cuando hay dos tradiciones, tenemos que irnos a la Biblia, porque la Biblia es nuestra norma de vida. Bueno, así piensas tú, así pienso yo, pero ¿qué piensa Dios en su palabra? Y tenemos que irnos allí. Hay muchas tradiciones que se están gestando actualmente en contra de la educación de los hijos. Hay muchas filosofías, hay muchas ideologías que están permeando nuestra sociedad, que están permeando nuestras escuelas, que están afectando la educación de nuestros hijos.
Se presentan como cosas buenas, como cosas que pueden ayudar. Pero nosotros lo que tenemos que tener bien claro en nuestro fundamento es que la Biblia es nuestra máxima autoridad. No lo que diga la abuelita, porque a veces la abuelita se olvida que también nos dio, ¿verdad? No sé si a ustedes les llegó a pasar. Pero luego la abuelita dice, yo nunca te disciplinaba. Y a lo mejor tú por dentro dices, ay, ya se te olvidó, mamá. Ya se te olvidó cuando sentía el chanclazo ahí atrás. Pero no lo disciplines. Híjole, es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está allí tu mamá o tu papá. Y si lo disciplinas, yo te voy a dar otra vez. Pero tenemos que ir a lo que dice la Biblia, a lo que enseña la Biblia. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No debemos de provocarlos, porque a veces cuando nosotros los estamos educando, disciplinando, corrigiendo, los provocamos más que lo que les enseñamos. No provoquemos a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Críalos, edúcalos en disciplina y amonestación del Señor, o sea, conforme a lo que el Señor nos está mandando. Otro pasaje más, Proverbios 29:15. Esto que les comento, hermanos, son temas abundantes en la Biblia, pero que solamente estamos viendo unos versículos para que ustedes puedan ver que la Biblia sí dice que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, pero conforme a lo que Dios ha establecido. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Ahora, ¿por qué una vara? Bueno, también ahí hay sabiduría, hermanos. Tiene algo que ver el que sea una vara. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo. Y es un imperativo, hermanos, es un mandamiento, es un mandato de Dios. Pero es que a mí no me gusta corregir. Bueno, pero pues no te gusta, pero eso es lo que Dios pide de ti. ¿Lo vas a hacer? Ahí es donde nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. No es algo agradable disciplinar a un hijo. Bueno, al menos para mí no me es agradable disciplinarlos. Pero es lo que la Biblia enseña y es lo que la Biblia dice que va a dar buenos resultados. Y la Biblia no miente, la Biblia es la palabra de Dios. La sociedad, pues nos dirá cómo educar a nuestros hijos. La sociedad, hermanos, no puede ser luz de la iglesia. Nosotros como cristianos somos la luz de este mundo, dice el Evangelio de Mateo. Ahora, no es que no podamos aprender cosas de la sociedad, pues sí hay cosas. Pues podemos aprender matemáticas, español, ingeniería, contabilidad, ¿qué más? Hay muchas cosas que este mundo nos puede enseñar, pero hay otras cosas que la Biblia es nuestra autoridad y es la que nos da luz, la que nos alumbra y nos muestra cómo debemos de educar a nuestros hijos. No se nos debe hacer fácil desobedecer la palabra de Dios en la educación de nuestros hijos. Pero vamos ahora a otra parte. En nuestra vida como pareja o como matrimonio, ¿cuántas cosas podemos traer arrastrando de nuestros padres, de la tradición, de cómo fue nuestra familia, cómo fueron nuestros antepasados, y que ahora nos pueden afectar? Hay un versículo, Efesios 5:22. Las casadas, ¿cuántas mujeres casadas hay aquí? Hay algunas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Miren,
A veces la misma familia te dice, no le obedezcas tanto a tu esposito. Y llega ahí tu mamá o tu papá y te dice, bueno, hija, recuerda que él es la cabeza, pero tú eres el cuello. Así que la cabeza no se mueve sola y tú tienes que saber de una forma astuta cómo mover los hilos. Acuérdate cómo lo hice yo con tu papá, dice tu mamá, ¿no? Y son cosas que venimos arrastrando de la familia. Miren, el pasar tantos años con la familia, se aprenden cosas. O sea, es decir, crecimos, nacimos allí, crecimos, nos fuimos desarrollando. Son cosas que traemos muy dentro y que a veces ni siquiera nos damos cuenta. A mí, a veces mi esposa me ha llegado a decir, oye, ¿te pareces a tu papá en esto que estás haciendo? No le voy a decir qué, pero no es algo bueno. ¿Y sabe qué le digo? No, no exageres, no es para tanto. Pero yo sé que tiene razón. Ahora, si mis papás o sus papás o su familia le enseñó de una forma mal, al venir a Cristo tenemos que corregir. Si su mamá, hermana, nunca se sujetó a su papá, no por eso usted no va a sujetarse. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo la palabra de Dios. Y tenemos que hacer un lado, tenemos que quitar esas malas prácticas que aprendimos en casa. Amén. Ahora, hay muchas ideologías, muchos movimientos que están permeando la iglesia y que constantemente nos están bombardeando y que constantemente nos están diciendo que no obedezcas a tu esposo, que somos iguales. Pues sí, claro que somos iguales, pero hay un orden en Cristo, hay un orden. Versículo 23, Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que nos corresponde como esposos? Amar a nuestra esposa. Ahora, hay un dicho que se ha vuelto una tradición en nuestro México, lindo y querido. A la mujer ni todo el amor, ni qué, se lo saben, hermanos, más que Juan 3:16. A ver, Juan 3:16. A la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Bueno, pero eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que debemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. En los tiempos bíblicos, la mujer era un cero a la izquierda. La mujer no tenía valor. Y el Señor reivindica el estado de la mujer, el valor de la mujer. Así que, hermanos, esposos, necesitamos ser esposos conforme a la Biblia. No le hagas caso a tus compañeros de trabajo, no le hagas caso a las tradiciones, no le hagas caso a lo que este mundo te dice. Hazle caso a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hay un machismo en México, no lo podemos negar. Y ese machismo muchas veces entra a la iglesia. Miren, ¿quién vale más? ¿Un hijo hombre o una hija mujer? Igual, pero nuestra tradición nos ha enseñado que la hija mujer vale menos que el hijo hombre. Hace unos
unos días, un hermano me decía, ay, dichoso usted que tiene un hijo varón. Y yo pues de volada dije, a ver, ¿qué estás diciendo? Sí, no, pues cuando su hijo tenga 20 años, pues usted va a ver cómo va a hacer las cosas con su hijo. Bueno, entonces ¿estás diciendo que mi hija vale menos? Inclusive, fíjense, a veces hemos usado esta expresión. Si tú eres un papá que tiene nada más hijas, muchas veces hay personas que te pueden decir, oiga hermano, ¿y usted por qué trabaja tanto? Nada más está trabajando para sus yernos. Sí, pero fíjate lo que está pasando ahí. Lo que está pasando es que le están restando valor a la mujer hija. Y eso es de cultura mexicana. Esta cultura mexicana es muy machista. Pero, ¿usted qué es? ¿Más mexicano o más cristiano? Porque somos mexicanos, no podemos negar que somos mexicanos. Pero, primero somos cristianos. ¿O es más mexicano usted que cristiano? No. Entonces, cuando salga la tradición mexicana, acuérdese que usted es cristiano. Nos decimos ser cristianos. Ahora, ¿por qué nos llamamos cristianos? Porque creemos en Jesús. Pero no solamente a los cristianos se les llamó cristianos porque creían en Jesús, sino porque actuaban como Jesús. Y nosotros es el llamado que tenemos, hermanos, de actuar, de no solamente decirnos cristianos, sino actuar como cristianos, es decir, actuar como Cristo actuó. Y ciertamente tenemos muchas tradiciones, y hay tradiciones bonitas, como juntarnos el fin de año y comer juntos como familia. Pero hay otras tradiciones que están atacando la palabra de Dios y que nosotros no debemos de aceptarlas. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El macho mexicano, lo que la cultura nos ha enseñado, lo que la tradición nos ha mostrado es que es un hombre áspero contra la esposa. Es un hombre que lastima a la esposa. Y Pablo está diciendo aquí, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No te justifiques que así es tu cultura, o que así es tu tradición, o que así fuiste educado. No hay justificación para nosotros, hermanos, porque nosotros hemos creído en Jesús. Hemos creído en Jesús, no tenemos justificación nosotros. No nos debemos de escudar, es que mi papá así trataba a mi mamá y por eso yo así te trato, pero te amo. No, espérate. No. Hermanos, las tradiciones tienen fuerza, tienen una fuerza impresionante, que sabiendo lo que la Biblia dice, muchos cristianos pasan por alto lo que la Biblia dice y se comportan como ellos quieren. Y se justifican en que así fueron educados. Y eso no está bien, hermanos. Eso es un pecado y esto es algo que nosotros tenemos que observar. Las tradiciones nos pueden llevar a pecar y nos pueden llevar a ofender a Dios y ofender a los demás. Nosotros debemos de tener un modelo bíblico de cómo debe de ser nuestra familia. Ahora vamos a otro punto. Debemos seguir el modelo bíblico también en el área económica. En el área económica. Efesios 5:29. Fíjense lo que dice este versículo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Cuántos de ustedes se aborrecen a sí mismos? Se dan acá golpes y se medio matan, pues solo que estuviéramos locos, ¿no? Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta
y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque, versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La Biblia dice que debe de haber unidad en el matrimonio. Es decir, la Biblia enseña que la unidad debe de ser en todo y también en la parte económica. Pero ¿cuántos matrimonios cristianos hay que están divididos económicamente? Y que dice, lo mío es mío y lo tuyo, pues, si quieres dámelo, pero pues muchas veces no te lo da. Y la esposa dice, pues lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Oye, pero ¿cómo le vamos a hacer para la manutención del hogar? Pues 50 y 50. Fíjense, y cristianos. La Biblia dice que debe de haber unidad en nuestro matrimonio y por tanto no estar divididos económicamente hablando. No debemos de estar divididos, debemos de ser uno. Pero ¿sabe? Me he dado cuenta que muchas veces esa división viene porque el hombre no sustenta y no cuida a su esposa y a sus hijos. Y al no sustentarlos y al no cuidarlos, y si aparte tú como esposa le das el dinero a tu esposo y se lo gasta, pues ¿qué dices? No, oye, pues es que ya, se lo doy, pastor, pero se lo acaba, se lo gasta. Pero ¿por qué? Porque el esposo no tiene sabiduría de Dios para administrar lo que Dios le da. Por eso los esposos tenemos que crecer en la sabiduría de Dios para administrar los bienes, para administrar lo que Dios ha dado, porque somos uno con nuestra esposa, con tu esposo, hermano. Son uno, ¿y por qué vamos a estar separados? ¿Por qué? A ver, vamos a irnos de vacaciones a Puerto Vallarta. Bueno, mira, ya hice cuentas, siempre hay uno más económico, ¿verdad? Hay uno así que como que le salen más las cuentas y dices, bueno, ya hice cuentas y el viaje a Puerto Vallarta nos va a salir, o el viaje a Cancún nos va a salir, ¿cuánto les gusta? 40,000, 30,000, bueno, pónganle ahí lo que ustedes quieran. Y entonces, supongamos que salen 40. El esposo dice, oye amor, pues 20 y 20, ¿no? Pero ¿dónde dice eso la Biblia? No, hermanos, la Biblia nos enseña que debe de haber unidad. Debe de haber unidad. Debe de haber unidad. Dile a tu esposa, debe de haber unidad. Mira, nomás acá el hermano. ¿Y los demás? O vamos a ir a cenar. Bueno, mi amor, pues 50 y 50. Tú pagas la mitad. Mira, es más, tú pagas la comida y yo los refrescos y el postre. Qué feo es eso, hermanos. Es algo feo. No. Eso no enseña la Biblia. Bueno, pero a lo mejor tus papás así fueron. A lo mejor tu papá tenía un negocio, tu mamá tenía un negocio y cada quien su dinero. No, la Biblia dice que somos uno. Ahora, la esposa es nuestra ayuda idónea, pero según la Biblia, el que debe de cuidar y sustentar, ¿quién es? ¿Quién es? 1, 2, 3, ¿quién es? El hombre. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. El hombre, nosotros. Y para eso se necesita creerle a Dios, tener fe, esforzarse por trabajar, por orar y Señor, bendice la obra de mis manos. Yo quiero ser un varón bíblico, un hombre que haga las cosas conforme a tu modelo. ¿Y sabes qué? Le quitas un peso muy fuerte a tu esposa, porque tu esposa no debe de llevar esa responsabilidad. Ahora, la esposa es ayuda idónea, claro que debe de colaborar, claro que debe de apoyar, y una esposa bíblica hace mucho en el Señor por su familia. Sustentar significa proveer comida, nutrir.
Pero habla esta palabra sustentar de una actitud con amor. A veces dicen, bueno, ya te di el chivo, ¿qué más quieres? Y ásperos. No, no. Si nosotros trabajamos, hermanos, para el Señor, primeramente para nuestra familia. Si Dios bendice la obra de nuestras manos, es para nuestra esposa, es para nuestros hijos. No debemos de ser así, tener el dinero acá, no te voy a dar, ¿no? Pero es bueno ser administrado. Pero todo lo que nosotros podamos hacer es para bendición de nuestra familia. Cuidar significa calentar, empollar, así como las gallinas cuidan a sus polluelos. Y esto habla de con amor también. Entonces el hombre debe de sustentar a su familia con mucho amor. Ese es el modelo bíblico. El mundo y la tradición pueden pensar muchas cosas o de muchas maneras, pero no nos corresponde a nosotros vivir como ellos quieren que vivamos, o como te aconsejen tus tíos, tus abuelos, tus parientes. Necesitamos vivir conforme a lo que la Biblia dice. Por eso es muy importante que nosotros constantemente nos estemos renovando. La Biblia dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejo, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevo y lo uno y lo otro se conservan juntos. Y esto que el Señor dijo, lo dijo en el contexto de las tradiciones. Hay tradiciones, hermanos, que tenemos que quitarlas completamente porque son cosas viejas. Son cosas que no funcionan, que ya no sirven, y tenemos que aceptar el Evangelio de Cristo. Aunque seamos cristianos, debemos tomar en cuenta esto que el Señor está enseñando y recibir completamente el Evangelio y dejar a un lado aquellas cosas que nos están causando males. Vivir en el matrimonio de una forma en que estén separados no es algo bíblico ni es la voluntad de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Señor, toda mi vida he vivido así, pero ahora quiero hacer lo que tú mandas. ¿Y sabes qué, hermano, hermana? Eso va a traer bendición a tu vida. La Biblia enseña que todo aquel que obedece la palabra de Dios y la pone por obra es como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero si tú la edificas sobre las tradiciones, sobre lo que dice la filosofía, sobre lo que dice este mundo, pues tu casa está endeble y se puede caer fácilmente. Deja ya todas esas cosas y obedezcamos al Señor con amor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pónganse de pie. Miren, cada enseñanza que nosotros recibimos tiene el propósito de edificar nuestras vidas. Tiene el propósito de que nosotros podamos reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien y sobre lo que estamos haciendo mal. Si tú has escuchado esta palabra y tú reconoces que hay cosas en ti primeramente y en tu matrimonio y en tu familia que necesitas cambiar, pues pon manos a la obra. No nos hagamos oidores olvidadizos. Seamos personas que escuchemos la palabra de Dios y la llevemos a la práctica. Vamos a orar. Señor, en esta hora te agradecemos, Señor, por tu palabra. Y te agradecemos el que tú nos hables y nos muestres que hay cosas en nuestra vida que aún necesitamos quitar. Cosas, Señor, que nos están llevando a violar tu palabra, a transgredir tu palabra, a transgredir el mandamiento. Esta cultura, esas tradiciones, estas filosofías, estos pensamientos, Señor, nos quieren llevar a desobedecerte, pero hoy queremos pedirte que nos des discernimiento,
y que nos dé sabiduría para obedecerte, Dios. Que tu palabra siempre tenga la preeminencia, que no nos endurezcamos, Señor. El pueblo de Israel recibió tu palabra, recibió tus promesas, recibió tus pactos, pero ellos se fueron apartando de tus mandamientos y empezaron a hacer tradiciones. Padre, que nunca nos extraviemos de tu palabra, que nunca nos desviemos de tus mandamientos, que no se nos haga fácil desobedecer tu palabra, Señor. Que seamos hombres y mujeres temerosos de ti, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos. Bendice a cada matrimonio aquí presente. Si han adoptado costumbres, actitudes que no es conforme a tu palabra, Señor, que ellos puedan tomar la decisión de caminar contigo, Señor, de caminar cada vez más cerca de ti. Padre, bendícelos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Derrama tu gracia y tu favor para que podamos ser cristianos obedientes a tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos por tu misericordia, por tu amor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Dilo una vez más. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, toma mi corazón, yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte
es engañoso, lo dice tu palabra. Pero tú, Señor, tú eres el que nos muestra los errores, tú eres el que nos transforma. Toma nuestro ser. Dile conmigo, toma mi ser. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma, toma mi ser, Señor Jesús. La última vez, dile. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma nuestro ser, Señor. Dale un aplauso. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor nos siga transformando por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y que cada día nos parezcamos más a Él. Y con nuestras palmas.